¿Cómo andas, crack? Bienvenido a otro video. Y en este voy a hablar sobre cómo el ego me dejaba estancado. ¿Por qué? Porque tenía demasiado ego, tenía mucho ego. ¿Y a qué me refiero cuando tienes mucho ego? Primero es lo contrario de humildad, en el sentido de creer que lo sabes todo. Creía que lo sabía todo, creía que no necesitaba ayuda, creía que yo podía hacer todo por mi cuenta. Y al final, ¿eso qué es lo que hace? Que te cierres a que te puedan ayudar y a que puedas mejorar tus procesos. Yo, por ejemplo, me acuerdo que no invertía en mí, porque al final decía, ¿para qué voy a invertir en alguien si lo puedo hacer yo mismo? ¿Para qué voy a hacer tal cosa si lo puedo hacer yo mismo, si lo puedo hacer yo mismo? Al final, eso simplemente era una muestra de tener mucho ego. ¿Y qué es lo que pasaba? Que me estancaba, que estaba estancado. ¿Por qué? Porque efectivamente me di cuenta que no tenía ni puta idea de cómo hacer, no sé, mi marca personal, o cómo vivir de verdad, o cómo, cómo hacer todas las cosas en general. Entonces, tenía mucho ego y eso hacía que me estancara. ¿Por qué? Porque no invertía en mí, no decidía no invertir en mí. Obviamente, cuando me estancaba, que no sabía por qué no se me daban las cosas, o no sabía por qué siempre me salía mal todo, o por qué no se me daba como yo quería, al final vivía estresado, frustrado y prácticamente creyendo como que, bueno, no, como que no es para mí, ¿no? Pero al final simplemente era una cuestión de que no sabía cómo era que había que hacerlo correctamente. Porque si supiera que antes hubiera sabido, digamos, cómo ser disciplinado, ya lo hubiera sido. Pero no lo sabía. ¿Por qué? Porque no lo era. Entonces al final, por eso, cuando invertí en mí, cambié todo eso. También, por ejemplo, no es que yo sé cómo ofrecer ayuda a otras personas, o yo sé cómo hacer tal cosa, pero al final no tenía eso. Entonces, en verdad no sabía ni verga. ¿Por qué? Porque ¿cómo lo voy a saber si no lo tenía, si no tenía ese resultado? Y así es como pasa demasiado, que las personas creen que es que pueden hacer todo por su cuenta, o que ellos saben todo, pero al final no tienen eso que supuestamente saben. Entonces, es muy típico de escuchar, no, ya yo sé eso, pero mentira, no sabes nada. ¿Por qué? Porque si ya lo supieras, ya lo tuvieras, ya hubieras logrado ese resultado. Entonces, eso, tal cual, eso es lo que me pasaba a mí, que decía, no, es que, no sé, marca cómo marcarse, no, es que yo sé cómo, mira, es que te explica cómo marcarse, cómo marcar el abdomen. Y yo, bueno, es que ya yo sé eso, mentira, no lo sabía. ¿Por qué? Porque si lo hubiera sabido en verdad, hubiera estado marcado hace mucho tiempo. Entonces al final, siempre el ego es lo que hace que no puedas avanzar, te estanca, el ego te estanca, porque te hace creer que ya tú sabes todo y que no necesitas ayuda, pero eso simplemente es ego. Como te digo, me di cuenta de eso, empecé a aprender de verdad, empecé a invertir en mí, en mi mentor, y al final ahí fue cuando en verdad empecé a saber cómo vivir, empecé a ser disciplinado, empecé a lograr mi mejor forma física, a perder el miedo, ganar confianza, elevar mi autoestima, y cuando en verdad empecé a vivir. Cuando tuve mi mentor, cuando tuve mi primer mentor, ahí fue que en verdad mi vida se elevó. Y eso fue todo gracias a invertir y a darme cuenta de que no sabía ni puta idea, no tenía ni puta idea, y que necesitaba ayuda. Que necesitaba ayuda, y fui y la busqué. Busqué la ayuda, invertí en mí, y al final, desde ese punto, gracias a eso es que he logrado estar en mi mejor versión física, mi mejor forma mental, y cada día igualmente sigo aprendiendo. ¿Por qué? Porque sé que no lo sé todo. Tengo que aprender y aprender y aprender. Siempre aprendo y aprendo y aprendo de las personas que ya están donde yo quiero estar. Entonces, eso es lo que siempre te voy a recomendar, que busques a alguien que está donde tú quieres estar, o que tenga un resultado específico que tú quieras lograr, y te acercas a esa persona, o le preguntes, o simplemente ves cómo te puede ayudar. ¿Por qué? Porque así es exactamente cómo vas a progresar, no pensando, no, yo puedo hacer todo por mi cuenta. No, es que no puedes hacer todo por tu cuenta, y si es que lo pudieras hacer, te vas a demorar mucho, mucho tiempo. Entonces al final esa es la ventaja de tener un mentor y alguien que te apoye, y eso es lo que a mí me ha cortado muchísimo el camino, y lo que a ti te cortará muchísimo el camino, es tener un mentor, alguien que te explique, alguien que te guíe, porque al final eso es lo que verdaderamente necesitas para progresar más rápido. Entonces, puedes demorarte toda la vida tratando de entender y saber cómo es que se logra lo que quieras lograr, no sé, tener un buen físico, o ser disciplinado, o lo que quieras lograr. O puedes buscar un mentor que te guíe, alguien que te ayude, y que al final te permita lograr eso en el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque te va a traspasar todos esos errores que ha pasado. Entonces, al final, así como yo lo resolví, y así como tú lo vas a poder resolver. Antes me sentía bastante frustrado y estresado porque no sabía cómo hacerlo, o por qué no me salía, y tenía mucho ego y no invertí en mí. Después, desde que me invertí en mí, ahí fue que mi vida llegó a otro nivel,
Y ahora actualmente ya estoy en una posición en la que soy disciplinado, tengo el físico que siempre he querido, mi mejor forma mental, hago lo que me gusta, entonces al final no tiene ni comparación cuando inviertes en ti mismo, porque esa es la única inversión que te trae el 100% del retorno o más, que es invertir en ti mismo. Así que si tú estás pasando por algo así, en que por ejemplo quieres mejorar tu físico, pero no sabes cómo y crees que lo sabes todo, pero no te dan, no tienes ese resultado, o te sientes que eres indisciplinado, o te da ansiedad, o no logras lo que quieres en verdad, escríbeme a mi Instagram Andrés Quiterla, porque yo puedo ayudarte. Yo he pasado por ahí periodos de ansiedad en que creía que lo sabía todo y no me resultaba nada, no salía como yo quería. Entonces escríbeme a mi Instagram Andrés Fitrela y veo cómo te puedo ayudar. Cuéntame qué es lo que estás deteniendo, por qué sientes que no avanzas, y yo te voy a ayudar con todo el gusto. Así que nos estamos viendo en otro video.